Muy buenos días, seguidores de Literal, Periodismo Ciudadano. Les saluda Alberto Miranda, hoy viernes 5 de marzo del año 2021. Nos encontramos con el politólogo Félix Maradiaga, quien hace unos días lanzó su precandidatura a la presidencia para estas comisiones de noviembre de este año. Félix, ya vienen las elecciones de noviembre del 2021. ¿Qué están haciendo ustedes en sí para exigir reformas electorales? ¿Cuáles son los mecanismos de presión que ustedes están ejerciendo para exigir las reformas electorales en estos comicios? Ya viene en noviembre del 2021 y no se ha visto algún tipo de avance. Hola Alberto, gracias por la oportunidad y por permitirme llegar a través de tu programa a tanta gente. Hemos definido desde la Unidad Nacional, desde la Coalición Nacional, una estrategia que, como ustedes recordarán, la presentamos en septiembre del año pasado con el plan de reformas electorales que fue facilitado por el Grupo por Reformas Electorales, consensuando este paquete de reformas, y a partir de ese momento hemos tenido sin descanso una jornada muy intensa de incidencia internacional con organismos internacionales, con países amigos, con países de miembros de la Organización de Estados Americanos, para presionar por la vía diplomática. Por otro lado, a lo interno en Nicaragua hemos venido fortaleciendo esta plataforma de la Coalición Nacional, que ha tenido, como todos sabemos, algunas debilidades en el sentido que no hemos logrado incorporar o no hemos logrado un acuerdo con los otros hermanos y amigos de la Alianza Ciudadana, pero la segunda fase o segundo pilar de esa presión interna es la unidad que nosotros estamos promoviendo. La presión se ha estado haciendo y debo decir de que en el ámbito internacional la respuesta ha sido bastante favorable. Desafortunadamente hasta el día de hoy el régimen no ha mostrado una voluntad política de esa reforma. Nosotros, a la par de las reformas electorales, en el caso específico de la Unidad Nacional, hemos agregado como un elemento fundamental la libertad de los presos políticos. Precisamente el día de ayer sostuvimos una reunión con familiares de presos políticos y en los próximos días estaremos dando a conocer una jornada nueva de incidencia en esta dirección. Félix, hasta el momento llevamos 10 candidatos a ser 10 postulantes a ser precandidato a la presidencia, incluyéndolo a usted. ¿Este número, en su consideración como politólogo, es bueno, es malo para la sociedad que tengamos tantos precandidatos a la presidencia? Yo creo que lo positivo es que hay alternativas. La parte fundamental de esta pluralidad de nombres y de voces, gente muy buena. Yo he dicho en mi caso de que si no resulto favorecido en el proceso de consulta que hemos propuesto, yo apoyaré sin ninguna condición a la persona que resulte como candidato o candidata única de la oposición. Obviamente espero recibir el respaldo de la gente. Estoy trabajando muy fuerte para que el mensaje, para que nuestro plan, nuestra estrategia, este movimiento que venimos construyendo desde hace rato, de abajo hacia arriba, pueda tener el respaldo adecuado. Pero de regreso a tu pregunta, si es bueno o malo, yo creo que es bueno porque la dictadura no tiene alternativa. La dictadura ha demostrado de que no cree en la democracia y nosotros, desde la oposición, creemos en la democracia, pero a veces no estamos acostumbrados a la competencia. La gente se extraña cuando hay tantos nombres. Yo creo que al fin y al cabo lo importante es que muy pronto pasemos a la selección de quién es el candidato o candidata única y que la persona que resulte con mayor respaldo la vayamos a apoyar. Yo he dicho que hasta de jefe de campaña me iría con mucho gusto de respaldar a esa persona, pero espero que si la persona que resulta electo en la consulta soy yo, también recibir ese respaldo de parte de mis otros colegas. Ahora, Félix, en su caso, ¿qué le asegura que puede correr como candidato a la presidencia? Es decir, le pregunto porque hay una ley específica del régimen que inhibe a candidatos que poseen antecedentes políticos vinculados a las protestas sociales del 2018. ¿Cómo piensa saltar usted esa ley que ha impuesto el régimen Ortega Murillo? La propuesta que yo estoy impulsando a la mano de la Unidad Nacional es una propuesta de cambio profundo, es una propuesta de no impunidad, es una propuesta de retomar todas estas causas de abril alrededor de la justicia, de la no impunidad,
de la importancia que el país tenga oportunidades, de la importancia de combatir el desempleo. No es una propuesta de acomodo con el régimen. Y por tanto, si el régimen va a definir las reglas del juego, el régimen va a definir contra qué candidato o candidata compite, nosotros no vamos a estar dispuestos a participar en esas elecciones, porque hemos dicho de que nuestra propuesta es una propuesta de ruptura con el pasado, es una propuesta de cambio democrático de fondo, y eso es lo que establece la propuesta de reformas electorales, eso es lo que establece la resolución de la OEA. Si el régimen va a ignorar la resolución de la OEA y va a empezar a inhibir candidatos, esa va a ser muy tempranamente la muestra de que no hay voluntad política del régimen de que haya un proceso electoral con condiciones. Nosotros creemos que esas leyes no son ley, porque las leyes injustas no estamos obligados a obedecerlas. Entonces, si hay un escenario de inhibición y se lo permitimos, vamos a terminar en un escenario en el cual el régimen va a inhibir a todos los candidatos y se va a quedar solamente con el candidato que él escoja como su competidor. Y eso es inaceptable. Félix, por otro lado, algunos actores políticos han dado una visión de convivencia con el sandinismo en una hipotética Nicaragua postelectoral. ¿Cuál es su criterio al respecto? ¿Un aterrizaje suave, amnistía general, justicia y reparación? ¿De qué manera ustedes verían a Nicaragua con un sandinismo? Yo creo que ya basta de los chantajes del sandinismo que ha amenazado con gobernar desde abajo, que se han parado en las amnistías, en las piñatas, en los crímenes de lesa humanidad, y los actores políticos de distintos momentos de la historia le han tenido miedo al sandinismo, han terminado pactando con él, han terminado dándole concesiones. Nosotros no creemos en la venganza, yo creo que el país necesita justicia, que es distinta a la venganza. Yo no creo, por ejemplo, para usar un caso concreto de ilustración, que la inmensa mayoría de los trabajadores en el sector público tienen ninguna responsabilidad de los errores del frente. Nosotros queremos darle estabilidad a las maestras del sector público, a los maestros, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores del Estado que no tienen las manos manchadas de sangre. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no vendríamos con una política de arrasar a todo el que esté vinculado a la bandera rojinegra, pero sí creemos que es hora de la justicia, es hora de la comisión de la verdad. Y antes de hablar de aterrizaje, hay que cambiarle el motor a este país, porque este país no puede seguir bajo las estructuras de exclusión social, de pactos entre pequeños grupos de poder a espaldas del pueblo. Es hora de un cambio profundo, dándole la cara a la gente y que la gente sienta que realmente hay esperanza basado en ese modelo de democracia. Pero es decir, aún existen personas de los 80 que aún cometieron crímenes de lesa humanidad y siguen en la impunidad. Aún eso también... También yo creo que hay que adherir a Nicaragua al Estatuto de Roma. Sería de mis primeros actos, inmediatamente la toma de posesión, pocos segundos después de tomar las acciones que hemos dicho en otro caso, porque esperamos que a ese punto no tengamos presos políticos, pero si hubiese presos políticos por la culpa de la puerta giratoria del régimen que libera a unos y mete a otros, después de hacer ese acto de liberación, después de destituir a los mandos de la policía que han estado con las manos manchadas de sangre, después de lanzar el anuncio del paquete legislativo que nosotros tenemos preparado, vamos a adherir a Nicaragua al Estatuto de Roma, crear una comisión de la verdad que revise los crímenes de lesa humanidad desde 1979 hasta la actualidad. Hay quienes dicen que eso va a dar inestabilidad, y saben ustedes, es falso, porque yo les pregunto, ¿ha dado estabilidad la impunidad? ¿Ha dado estabilidad hacerse de la vista gorda cuando han habido asesinatos? Preguntémosle si ha habido estabilidad a la familia de don Enrique Bermúdez, de Carlos Guadamuz, de Alexis Argüello, o más recientemente a la familia de Alvarito Conrado y de todos los asesinados. Las impunidades lo que han generado son heridas abiertas que después terminan sangrando con mucha más fuerza. Entonces, la justicia, a la par de un plan muy serio de atracción de inversiones. Nosotros estamos trabajando sin descanso, lo comentábamos en una entrevista anterior con otro medio donde ilustrábamos nuestras reuniones con los medios, con algunos inversionistas. A la par del empleo, necesitamos democracia. Ahora cambiando totalmente de tema, Félix, y también para ir cerrando esta entrevista, una investigación de Expediente Público revela que el ejército sí participó de la represión y Estados Unidos hasta sancionó al general Avilés por complicidad con Ortega y el FSLN. Sí. ¿Usted qué piensa
de qué va a pasar con el ejército en el futuro de una Nicaragua postelectoral. Yo creo que el ejército ha roto su compromiso constitucional de ser no deliberante, de ser apartidario, se ha vinculado con una familia en el poder. Oficiales y soldados del ejército indudablemente han estado involucrados en este tipo de crímenes, como lo ha documentado Expediente Público. Yo participé precisamente en ese documental también, y personalmente mi posición es que necesitamos una nueva fuerza de seguridad. Tenemos, además de lo anterior, un ejército moldeado para la Guerra Fría, con tanques de guerra, con una estructura política, ideológica obsoleta, cuando más bien necesitamos una fuerza de seguridad que no solamente esté de acuerdo a los parámetros internacionales en materia de derechos humanos, pero además de eso orientado a proteger nuestros recursos marítimos, nuestro patrimonio ambiental, nuestras fronteras territoriales y marítimas. Además de eso, combatir la extracción ilegal de madera, capacidades de búsqueda, salvamento y rescate. Yo creo más en una gendarmería, en una fuerza de seguridad. Personalmente yo soy abolicionista. Creo que el ejército que tenemos hoy no responde a las demandas del pueblo nicaragüense. ¿Qué pasaría con la Policía Nacional? ¿También se abolizaría? Insalvable. La policía ha demostrado que no es una policía nacional, no merece ese nombre, no merece llamarse nacional. Y no se va a resolver cambiando el uniforme. Tenemos que destituir a sus altos mandos, tenemos que emitir una nueva ley de la policía, tenemos que refundar una fuerza del orden público basado en nuevos parámetros. Incluso yo estaría dispuesto a llamar a servicio activo a varios oficiales de la policía que se retiraron hace muchos años, que están jóvenes, que nunca se mancharon las manos de sangre, a hacer una recomposición, una reinvención de la Fuerza de Seguridad, porque claramente la Policía Nacional ha mostrado su completa complicidad con la familia dictatorial. Bueno, muchas gracias, Félix, por acceder a esta entrevista, y muchas gracias a ustedes también por mantenerse informados a través de Literal Periodismo Ciudadano. Cabe destacar que Félix Maradiaga ya lleva 3 meses de ser prácticamente encarcelado, casa por cárcel, injustamente por la Policía Nacional. Nosotros vamos a cortar transmisión, pero estése pendiente de estas y más noticias a través de www.literalni.com, y asimismo seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Reportó para Literal Periodismo Ciudadano Alberto Miranda.